Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería haber sido el lunes de la semana 13ª del tiempo ordinario. Pero resulta que este lunes es día 29 de junio y la Iglesia nos trae en el calendario litúrgico una importante solemnidad, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro y Pablo son llamados desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia las columnas de la Iglesia. Y son llamados columnas de la Iglesia no porque fueran los dos únicos apóstoles importantes, no, sino porque Dios quiso servirse de ellos de una manera única, singular, para dar a su Iglesia, por una parte, estabilidad, unidad, y por otra parte, una poderosa expansión misionera. En Pedro y Pablo contemplamos dos caminos distintos hacia la santidad. Pedro representa precisamente esa continuidad de la Iglesia fundada por Cristo. Su pervivencia en el mundo y a través de la historia. Mientras que Pablo representa en la Iglesia el impulso misionero que lleva el Evangelio hasta los confines del mundo. Pedro es por excelencia el pastor del rebaño y Pablo es por excelencia el gran evangelizador, lo cual no quiere decir que Pablo no fuera pastor y que Pedro no fuera evangelizador. No, simplemente que simbolizan esos dos grandes caminos o rasgos en la Iglesia. Simón Pedro era un sencillo pescador, natural de Betsaida, la orilla del lago de Galilea. Parece ser es del único de los apóstoles del que se afirma que estaba casado al mencionarse su suegra. Parece que tenía un carácter vehemente, impulsivo y amaba extraordinariamente al Señor. Jesús le cambió el nombre de Simón por el de Pedro, es decir, piedra, roca, y le confió esa misión de confirmar en la fe a sus hermanos y apacentar todo el rebaño de Cristo. Por 3 veces se lo repitió ya resucitado en la última de las apariciones. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Su vida estuvo marcada por grandes luces y también sombras. Siguió a Jesús desde los tiempos en que el Bautista bautizaba en el Jordán. Se entregó a Jesús totalmente, dejando las redes y la barca. Llegó a caminar sobre las aguas a la palabra de Jesús. Confesó la divinidad de Jesús en Cesarea de Filipo, a la pregunta de ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue uno de los testigos de la transfiguración y uno de los testigos de la resurrección de la hija de Jairo, el archisinagogo. Pero también es verdad que en Cesarea de Filipo intentó apartar a Jesús del camino de la cruz. No ha de ser así, maestro, le dijo.
También es verdad que durante la pasión negó por 3 veces al Señor, en el patio de guardia de la casa del sumo pontífice, aunque lloró amargamente su pecado. Precisamente esa mezcla de fortaleza, de amor y al mismo tiempo de fragilidad es lo que hace a la figura de Pedro tan cercana a nosotros. Esa roca, esa piedra sobre la que Jesús quiso edificar su iglesia, no era un hombre impecable, sino un hombre convertido, un hombre pecador y convertido por la misericordia de Dios. Pablo, por el contrario, no conoció personalmente a Jesús durante la vida pública del Señor. Nació en Tarso de Cilicia, en lo que ahora es Turquía. Era judío de la tribu de Benjamín y al mismo tiempo, por haber nacido en Tarso, ciudadano romano. Era fariseo, discípulo del famosísimo maestro Gamaliel en Jerusalén, y movido por su celo por la ley, persiguió con dureza a los primeros cristianos, convencido de que así estaba defendiendo la verdadera fe de Israel. Pero en el camino de Damasco, cuando él se dirigía precisamente a perseguir a los cristianos de allí, Jesús se le apareció y le dijo aquellas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde aquel momento el perseguidor se convirtió en el extraordinario y apasionado misionero y recorrió durante su vida miles de kilómetros por Asia Menor y por Grecia y finalmente hasta Roma y probablemente también hasta España, fundando comunidades cristianas y escribiendo cartas que hoy forman una parte importantísima del Nuevo Testamento. Pedro quizás por carácter era más espontáneo, más práctico. Pablo más brillante, más intelectual. Ambos comprendieron que la iglesia solamente se edificaba si permanecían unidos a Cristo y ellos entre sí. Y eso que vivieron momentos de tensión, como aquel que narra el propio Pablo y que ocurrió en Antioquía, que Pablo reprendió a Pedro porque supuestamente simulaba delante de los gentiles, delante de los judíos convertidos al cristianismo, simulaba que seguía todas las prescripciones de la ley mosaica, cuando ya no era así. Pero jamás rompieron la comunión. Según la tradición, ambos murieron mártires en Roma durante la persecución del emperador Nerón entre los años 64 y 67. Según tradición antiquísima, Pedro murió crucificado y cabeza abajo como él mismo lo pidió, porque no se consideraba digno de morir igual exactamente que su maestro. Mientras Pablo, que era ciudadano romano, fue decapitado. Era un privilegio que poseían los que tenían ese estatuto jurídico de la ciudadanía. Pero ambos sellaron con su sangre la fe que habían anunciado con sus labios y con toda su vida durante años desde que conocieron a Cristo. Pues vamos ahora a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día. Hoy no hacemos lectura continuada, recuerden, porque es una solemnidad, y entonces el Evangelio es de San Mateo también, pero del capítulo 16, versículos 13 al 19, que dicen así: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Meditamos este texto en diálogo con el Señor, a quien invocamos diciendo: Señor Jesús, hoy nos reunimos en torno a ti para escuchar tu palabra en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo. Ambos, Señor, lo sabemos, así lo reflejan los evangelios y así lo refleja el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas que él mismo escribió. Ambos fueron distintos en carácter, en historia, en sensibilidad, en misión. Ambos conocieron la debilidad, el miedo, el fracaso. Ambos fueron transformados por la fuerza de tu gracia hasta entregar la vida por ti. Nosotros, Señor, al contemplarlos, comprendemos que la santidad no nace de nuestras cualidades. No, Señor, es tu misericordia que actúa en nosotros, porque tú, Señor, no eliges a los perfectos, sino que tú haces perfectos en el amor a quienes aceptan dejarse conducir por ti. Por eso, Señor, queremos hoy acercarnos con una inmensa confianza a ti, sabiendo que también nuestra pobreza puede convertirse en instrumento de tu reino. Eso siempre que aprendamos a abandonarnos en tus manos. Señor, nos conmueve imaginarte, llegando con tus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, al norte del país, lindando con la región pagana. Allí, lejos del bullicio de Galilea, pero en un lugar donde abundaban lugares dedicados a los dioses paganos, donde tantos hombres buscaban falsas seguridades. Allí tú planteas la pregunta decisiva. Posiblemente estamos cerca de alguna de las fuentes del Jordán, un lugar donde se veneraba al dios romano Pan. Y allí es donde tú planteas la pregunta decisiva. No comienzas hablando de los mandamientos, sino preguntando por ti mismo. Porque toda la vida cristiana, Señor, depende de la respuesta que demos a esa pregunta. Todo cambia según quién seas tú para nosotros. Si eres una figura admirable, un maestro excepcional, un gran personaje de la historia, si solamente eso eres tú para nosotros, entonces nuestra fe se reducirá a una filosofía. Pero si realmente eres el Hijo de Dios, entonces todo lo demás cambia profundamente. Cambiarán nuestros afectos, cambiarán nuestras esperanzas y cambiará hasta nuestra muerte. Todo adquiere un sentido completamente nuevo. La pregunta de quién dicen los hombres que soy yo es la preparación para una respuesta que ha de ser personal. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ciertamente, interesante es constatar lo que piensan los hombres, que si será un profeta, que un sabio, que si será alguien que viene a traer una revolución a Israel y a derrocar el poder romano. Hay quienes tu nombre lo pronuncian con respeto, otros con indiferencia, otros con verdadero odio. Y en realidad, Señor, no te conocen como nosotros te conocemos. No te conocen como su Salvador.
Nosotros mismos también corremos el riesgo, Señor, de hablar con palabras aprendidas, escuchadas a otros, heredadas, pero sin haber dejado que nuestra propia vida fuera iluminada por tu presencia. Señor Jesús, líbranos de una fe puramente prestada, pero no arraigada en nuestros corazones. No permitas que vivamos apoyándonos únicamente en lo que otros creen, en lo que otros dicen. Señor, que nuestra relación contigo sea personal, viva, cotidiana, profunda. Una relación contigo que brota del encuentro y se alimenta cada día en la escucha de tu palabra y en la oración. Por eso no nos quedamos en lo que los hombres piensan de Jesús, sino que llega la pregunta que atraviesa los siglos y llega hoy hasta nosotros. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús, tú no preguntas solamente qué pensamos, preguntas quién eres tú para nosotros. No nos pides una definición teológica, una fórmula cristológica. Tú lo que pides es una confesión de amor, de entrega y de confianza. Esa pregunta, Señor, resuena cada mañana cuando nosotros nos despertamos, cada vez que debemos tomar una decisión, cada vez que sufrimos, cada vez que experimentamos la alegría, cada vez que celebramos la Eucaristía. Porque responder ¿quién eres tú? Significa decidir también quién queremos ser nosotros. Señor, haz que nunca respondamos solo con los labios, que toda nuestra existencia, que nuestro modo de tratar a los demás, que nuestras opciones más importantes, Señor, que nuestra paciencia, que nuestra humildad, que nuestra esperanza, que nuestra fortaleza, todo sea una respuesta silenciosa pero verdadera a esa pregunta que sigues formulándonos con delicadeza cada día. ¿Quién soy yo para ti? Y entonces, Señor, Simón Pedro tomó la palabra. Muchas veces había hablado impulsivamente, sin reflexionar mucho. ¿Cuántas veces se equivocó? Pero ¿cuántas veces prometió luego lo que era capaz de cumplir? Lo que fue capaz de cumplir con la ayuda de tu gracia. Él pronunció entonces una confesión de fe hermosísima. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué admirable resulta comprobar que una boca que más tarde negará al Maestro diciendo no conozco a ese hombre, esa misma boca que te negará, Señor, es también la que ora, la que hoy proclama la verdad que salva. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué inmenso, Señor, es tomar conciencia de que la gracia puede convivir en nuestra vida con la fragilidad. Que nuestras caídas no anulan necesariamente las obras que tú quieres realizar en nosotros. Enséñanos a no desesperar nunca de nuestras propias debilidades. No desesperar de nuestros hermanos. Tú, Señor, sabes sacar agua de la roca, sabes sacar santidad de la pobreza, y así lo hiciste con esa roca que fue Pedro. Y sabes sacar fidelidad de cada uno de nosotros después de haber tropezado tantas veces. Tú eres el Mesías, dijo Simón. Tú eres el ungido, el esperado durante siglos por Israel. Tú eres el cumplimiento de todas las promesas, el Salvador que el corazón humano llevaba esperando
desde el principio de la historia. Pero Pedro, Señor, añadió algo todavía más grande. Tú eres el Hijo de Dios vivo. No eres simplemente el enviado, eres el Hijo eterno del Padre. No vienes simplemente a enseñarnos el camino, sino que tú mismo eres el camino. No vienes solamente a decirnos la verdad, sino que tú mismo eres la verdad. No solo vienes a anunciarnos la vida, sino que eres tú mismo la vida. Por eso hoy, Señor, queremos renovar nuestra fe con sencillez y con firmeza. Te decimos, creemos en ti, Jesús, creemos que eres el Señor, creemos que has vencido el pecado y la muerte, creemos que permaneces vivo en medio de tu iglesia, creemos que vienes a nosotros en la Eucaristía y que nunca abandonas a quienes ponemos en ti toda nuestra confianza, en ti solo nuestra esperanza. Y miraste entonces a Pedro con una ternura inmensa y le dijiste, bienaventurado tú. Qué hermoso descubrir que la verdadera dicha no consiste en el éxito, ni en el prestigio, ni en el reconocimiento humano, sino en haber recibido una luz que viene del Padre. Porque la fe no nace del esfuerzo intelectual, la fe es un regalo, es una revelación. Es una gracia que el Padre derrama sobre los corazones sencillos. También, Señor, nosotros queremos pedirte esa bienaventuranza, que nunca presumamos de nuestra fe como si fuera una conquista personal. Todo lo que sabemos de ti es porque el Padre ha querido abrirnos los ojos. Haznos humildes para reconocer que incluso nuestra capacidad de creer es ya un don inmerecido de tu amor. Y le dijiste, tú eres Pedro. Señor, cambias incluso el nombre de aquel pescador, de aquel pecador. Le das una identidad nueva porque le confías una misión nueva. Cada vocación transforma, Señor, profundamente a quien la recibe. Tú no nos llamas simplemente a realizar una tarea. Tú nos llamas a convertirnos en alguien distinto. También nosotros, Señor, hemos recibido de ti una vocación concreta, una llamada única, irrepetible. Haz que no intentemos vivir copiando la misión de otros. Danos la alegría de descubrir aquello para lo que nos has creado. Y cuando sintamos el peso de nuestras limitaciones, recuérdanos que nunca llamas a alguien sin concederle al mismo tiempo la gracia necesaria para responder. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus abundantes bendiciones, que viváis santamente este día y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.